lo que tú estás cantando, pero no ha visto el proceso. No ha visto el proceso por el cual yo te he tenido que pasar para que esa voz salga desde lo profundo del corazón. Hay gente que está viendo el ministerio, pero no sabe lo que está detrás del ministerio. Hay gente que está viendo el ministerio, pero no te han visto las veces que tú has querido soltar la toalla. Que tú le has dicho al Padre: voy a abandonar, ya no puedo más. Yo te alabo, yo te busco, pero no veo la transformación. Yo busco, pero no veo nada. Dice Jehová: aunque tú no veas nada, yo estoy obrando. Y te dice el Señor: levanta tu voz, mira, levanta tu voz, porque cuando tú adoras, el cielo se mueve. Cuando tú adoras, los diablos se estremecen. Cuando tú adoras, los altares temblan. El hombre más notable, yo tengo el control de la mi Señor. Justicia de Jesús. Recibe la gloria, Padre. Que ruja el león y yo lo veo vuela. En el nombre de Jesús. Y todo lo que no. ¿A quién le dijeron que tenía problemas en los riñones? Se fue toda la infección, se fue la infección. Se fue la infección en esta hora. Se fue la infección. Al Señor. Libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 8. Póngase sobre su pie en reverencia de la palabra de Dios en esta hermosa noche. Aleluya. Leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Vamos a repetir eso. ¿Lo repetimos? Vamos a ver. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue bendiciendo a este pueblo de una manera especial a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a observar algo, amado, ahora. Me gusta siempre que el pueblo escuche la palabra de Dios plenamente. A mí me gusta el fuego, me gusta la llama, me gusta ver la gloria, pero me gusta primero que el pueblo reciba una palabra donde pueda ser transformado. ¿Sabe por qué? Porque a veces en medio de mucha llama, a veces en medio de muchas emociones, hay palabras que ni siquiera le prestamos mucha atención, pero decimos amén. Yo quiero que si tú dices un amén, sea un amén porque la palabra te esté ministrando en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Y fíjate que vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. En esta noche ese será el tema, su voluntad. Diga conmigo, su voluntad. Y hablar de voluntad es importante porque la voluntad es la capacidad que tenemos todos los individuos. ¿De qué? De decidir por lo que queremos y por lo que deseamos hacer. Eso es una voluntad. Ahora bien, cuando hablamos de su voluntad, estamos hablando de algo diferente. Porque estamos hablando de algo, amado, que no es de acuerdo a los propósitos humanos, sino que es algo espiritual. Y quiero que vayamos dándole seguimiento a esto, porque cuando hablamos de su voluntad, dejamos a nuestro lado nuestra voluntad y hacemos de nuestra vida una voluntad que no es de nosotros. Por eso le decía anteriormente que hay muchas personas que hablan de su voluntad, pero al final hacen lo que ellos quieran. Hablar de la voluntad de Dios tiene una importancia. ¿Y cuál es la importancia de la voluntad de Dios? La importancia de la voluntad de Dios radica en que esta voluntad nos guía hacia el propósito divino de Dios. Ojo, no es lo mismo la voluntad de Dios que los deseos que nosotros tenemos.
Y a veces puede que nos confundan y a veces se parezcan a la voluntad de Dios, pero son nuestros deseos. Ahora hay una diferencia cuando viene la voluntad de Dios a nuestra vida y cuando nuestros deseos se están imponiendo por encima de la voluntad de Dios. A veces se parecen. Porque a veces hay deseos que a ti te llegan y tú entiendes que son buenos. A veces hay deseos que llegan a tu vida y tú quieres llevarlo a función porque tú entiendes que va a ser bien. Esto va a ser bien hasta para la misma obra de Dios. Esto va a funcionar para que la cosa de Dios se mueva. Esto va a funcionar para que la obra de Dios camine. Pero a veces no es lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios ya ha designado en su propósito hacer. Por eso en una ocasión dice la palabra: hay caminos que al hombre le parecen buenos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus fines son caminos de muerte. No es lo mismo caminar guiando por el Espíritu que caminar por un deseo y un capricho mío. Oh, aleluya. Los deseos son buenos, pero los deseos tienen que estar alineados al propósito. Si tu deseo no está alineado al propósito, no está dentro de la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y la diferencia, amado, de la voluntad de Dios y los deseos de nosotros es bien amplia. La diferencia principal es que los deseos personales siempre pueden caminar a un egoísmo. Oiga bien, los deseos caminan a un egoísmo y a concentrarse en un placer individual. Cuando es tus deseos, siempre los deseos van a ir destinados a tú saciar lo que tú necesitas. Ojo, vamos a despertar en esta noche. Cuando es la voluntad de Dios llega para bendecir a otro. Aquí hay gente que van a entender en esta noche. Cuando a ti te están llegando deseos que es para ti, para tú sentirte bien, para llenar tu ego, para llenar tus entrañas, para sentirte pomposo, esos deseos no son parte de la voluntad de Dios. Porque cuando llega la voluntad de Dios, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser alinearte a su propósito. Siempre va a ser alinearte a la fe. Siempre va a ser alinearte a algo poderoso que Dios tiene para ti, más de lo que tú has pensado tener. Y parece a veces difícil, amado, porque cuando llega la voluntad de Dios hay que sacrificar muchas cosas en nuestra vida. Aleluya. La voluntad de Dios es un sacrificio en la carne. La voluntad de Dios es un sacrificio en tu deseo. La voluntad de Dios es un sacrificio en tu vida. Y hay gente que amado, que no le dan mente a esto, pero esto es importante aclararlo en esta noche. Gloria al Señor. Cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios, tú tienes que negarte a ti mismo para poder agradar a el Padre y poder caminar conforme a su voluntad. Y hay gente que están caminando a la voluntad del Padre y no se han negado todavía a ellos mismos. ¿Y cómo tú estás caminando a la voluntad del Señor si tú no te has negado a ti? Si tú no estás sacando aquellas cosas que están viviendo en ti, que no dependen del Padre, que no vienen del Padre ni te van a alinear al Padre. Aleluya. Y es muy fácil hablar de la voluntad de Dios cuando todavía tú no estás viviendo en ella. Cuando tú comienzas a caminar en ella, hay veces que tú hasta te quedas callado. Porque cuando tú comienzas a caminar bajo la voluntad del Señor, comienzan a pasar cosas en tu vida que tú dices: si fuera en mí yo, si fuera por mí, yo no lo estuviera haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Comienza a caminar, a germinar dentro de ti, y tú dices: si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Si fuera por mí, yo no lo hiciera. Si dependiera de mí, yo no moviera estas cosas. Pero como no depende de mí, como depende del Padre, como depende de otro, hoy tengo que hacerlo. Por eso en una ocasión Pablo dijo: hoy hago cosas que no quiero hacer. Hoy dependo de alguien que no soy yo. Hoy dependo de alguien que no me muevo yo, sino Él en mí. Aleluya. Y cuando tú comienzas a moverte bajo la voluntad del Padre, bajo la santidad del Padre, bajo la pureza del Padre, mira, en tu vida van a comenzar a notarse cambios. Va a haber transformaciones, porque la voluntad del Padre son transformaciones para la vida. Son cambios personales.
que hace Dios. ¿Y cuáles son esos cambios? Son unos cambios, hermano, trascendentales. Ojo, cuando la voluntad de Dios comienza a caminar en tu vida, tú comienzas a caminar en paz con todo el mundo. Llegó un momento que yo le decía a uno de mis hermanos, llegó una etapa cuando algo comenzó a cambiar en mi vida. Y de repente, amado, yo entré en un nivel de paz tan grande y tan agradable delante de la presencia del Señor, que podían estar rompiendo lo que sea al lado mío. Yo le decía, tranquilo, que Dios tiene el control. Aleluya. Y a veces hay gente que cuando tú llegues a ese nivel dicen, este tipo está hepático, este tipo se le está apagando el amor. Mi alma adora a Dios. Este tipo ya no siente nada. Te voy a decir algo: cuando llega la presencia de Dios a tu vida, cuando la voluntad de Dios llega a tu vida, ya tú no sientes de que temor, ya tú no sientes desesperación. Fulano se está muriendo, tranquilo, que se muera. Por eso Jesús, cuando lo llamaron y le dijeron, mira, tu amigo se está muriendo. Mi alma adora al Padre. Tu amigo se está muriendo, ven, corre. Y le decía a Jesús, muévete que Lázaro se muere. Él dijo, tranquilo, yo voy a llegar, no te desesperes. Y cuando Jesús llegó, dice la palabra que Jesús encontró a Lázaro muerto. Pero ¿sabe qué? Como era su voluntad, no era su voluntad sino la del Padre, Él no se desesperó y llegó. No importa que se esté muriendo, tiene que cumplirse su voluntad. Si Jesús llega, ¿qué iba a pasar? Si Jesús llega antes que Lázaro se muere, la gente no iba a ver la gloria de Dios. Si Jesús llega antes que Lázaro se muere, Jesús en su humanidad también iba a impedir que Lázaro se muriera. Iba a decir, Lázaro, no te mueras, alabado sea el nombre del Señor. Pero la voluntad del Padre no era que de Jesús detuviera la muerte de Lázaro. La voluntad del Padre era que Jesús tenía que resucitar a Lázaro, para que hoy la gente crea que el Dios que tú predicas resucita, que el Dios que tú predicas sana, que el Dios que tú predicas transforma, cambia y renueva. Aleluya. Y a veces hay gente que por querer trabajar en su humanidad no dejan que Dios trabaje. Se está muriendo, voy para allá, ya voy. Tú no has visto gente, amado, que tienen a Dios y entran en desesperación tan cruel, en una desesperación tan drástica, que comienzan a cuestionar a Dios y comienzan a decirle, Señor, ¿por qué? Y una desesperación, amado, tenga paz, porque siempre será su voluntad. Por eso cuando Jesús estaba al punto de partir de esta tierra, aconteció algo. Y él habló con su padre en el Getsemaní. Y cuando él hablaba con su padre, él le decía, Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. ¿Alguien le ha gritado eso al Señor? ¿Alguien le ha dicho, Padre, si es posible, a pasar de mí esta copa? Hay momentos que han llegado a tu vida donde tú te encuentras entre la espada y la pared, que tú le dices, Padre, si es posible, ábreme un camino, porque siento que me muero. Ay, 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 siento que me voy, siento que estoy desmayando. Y cuando tú entras en esa dimensión, es cuando el Padre dice, ahora se está cumpliendo mi voluntad, porque ahora hay dolor, ahora hay sacrificio, ahora hay lloro, ahora hay búsqueda, ahora está queriendo depender del Padre, ahora es que va a depender de mí. Cuando tú haces su voluntad, tú no dependes de tu sabiduría, tú no dependes de tu gloria, tú no dependes de lo que tú mueves, tú dependes de lo que Dios dijo de ti. Y cuando tú dependes de lo que Dios dijo de ti, mira, nada te podrá hacer frente. Ni la crisis más grande, ni la economía más difícil, ni el problema más fuerte, ni la enfermedad más profunda podrá hacerte el frente si tú estás haciendo la voluntad del Padre. Y alguien me dijo en una ocasión, ¿por qué Dios permite que gente inocente mueran? Y yo le decía, porque dentro de su voluntad hay cosas que nosotros no conocemos. ¿Sabe qué? A veces para Dios poder bendecirte, para poder afirmar tu fe, tiene que morir un familiar. A veces para Dios unir familia tiene que haber una muerte. A veces para Dios
hacerte crecer, el que está al lado tuyo tiene que morir. Mi alma adora a mi Padre. Escucha bien, porque hay gente que a veces no quieren entender la voluntad de Dios y quieren que Dios haga su voluntad, pero cuando Dios comienza a hacer su voluntad, entonces comienzan a gritar. Cuando Dios comienza a trabajar, entonces dice: Padre, ¿a dónde tú me has metido? Padre, ¿por qué estoy entre la espada y la pared? Deja que Él haga su voluntad. Por eso fue que el Padre, mientras Jesús hablaba con él, el Padre no le dijo media palabra. ¿Y sabe lo que entendió Jesús? Jesús entendió que yo tengo que pasar esto. Y por eso al final él dice: Padre, hágase tu voluntad. Y lo más increíble, amado, que nos resalta en esta noche, es que dentro de la oración modelo, que Jesús enseñó, hay algo que me impacta. Y es que dentro de todo lo que Jesús dice en esta oración, hay una parte, hay una línea, hay unas palabras que Él dice. Cuando Él dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo me atrevo a preguntar: ¿cuántos cristianos están haciendo esta oración modelo? Mi alma adora a mi Padre. Esta oración modelo, que de ahí derivan todas las oraciones que nosotros hacemos, empiezan presentándose al Padre en un agradecimiento y en una adoración. Por eso dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que vengo a darte es la gloria. Lo primero que vengo a honrarte. Lo primero que vengo a darte la gracia. Lo primero que vengo a abrir el camino para entonces pedirte lo que tengo que pedirte. Y sobre todo quiero que se haga tu voluntad. Y hay gente, amado, que no se atreven a pedir que Dios haga su voluntad, porque saben que la voluntad de Dios duele. Ay, mi alma adora al Padre. La voluntad de Dios duele. A veces tú le dices: Padre, hágase tu voluntad. En este caso, ¡pam!, y caíste preso. Y yo: pero ven acá, pero yo te dije que hiciera tu voluntad. La voluntad mía era que tú cayeras preso, para que tú le predicaras a alguien que estaba allá adentro y que en ese día se iba a salvar. Pero tú ibas a estar preso aunque sea por un día, porque yo lo iba a rescatar por medio de ti. Y no llores por lo que te metieron preso. Dale gracias, porque tú serás ente de bendición para alguien que Dios va a levantar. Amado, mira, te lo estoy diciendo de corazón. Cuando Dios hace tu voluntad en ti, la cosa en tu vida cambia. Es que ya nada te afecta. Es que ya nada te importa. Es que ya nada, ya tú no sientes por este mundo, tú no sientes nada. Alabado sea el nombre del Señor, porque tú te transportas a otra dimensión donde ya tú no dependes de ti, sino que ya tú dependes del Padre. Y todo el que depende del Padre, amado, lo único que tiene en su vida es paz, gozo, transformación. Y estoy hablando con jóvenes aquí. Estoy hablando con adultos, estoy hablando con niños, estoy hablando con gente que no tienen a Dios, y estoy hablando con gente que tienen a Dios. Pero lo que sí te puedo decir, amado, es que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Y ojo, cuando llega la voluntad de Dios, tú tienes paz. Tú tienes paz. Por eso, cuando Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? Tu cruz es el sacrificio que tú tienes que hacer para tú seguir a Cristo. Aquí nadie está por hobby. Y si hay alguno por hobby, en esta noche se le va a cambiar el chip. Porque Cristo no se tiene por hobby. A Cristo hay que buscarlo por una necesidad. Y todo el que está aquí tiene una necesidad de Dios.
Amado, todo el que llegó aquí llegó porque hay una necesidad. Alguien tiene una necesidad de Dios y llegó a esta casa. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando en ti se despierta esa necesidad, esa hambre de Dios, amado, todo lo que tú haces, lo haces para agradar al Padre. Eso es cuando tú vienes por necesidad de Dios. Y todo el ser humano tiene esa necesidad de Dios. David estaba agradecido. ¿Y sabe por qué David estaba agradecido? Porque David vivió muchos tiempos difíciles. David supo lo que era correr sin haber hecho nada. ¿Alguien ha corrido aquí sin haber hecho nada? Amado, yo he corrido sin haber hecho nada, sin fallarle a nadie. Cuando te hablo de correr, no te estoy hablando que tú vas a salir huyendo físicamente. Estoy hablando en el espíritu. Hay veces que tú tienes que correr. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente por la que tú tienes que correr de ellos sin tú haber hecho nada. Ay, mi alma adora al Padre, pero yo no sé qué es lo que le pasa, pero me quiere matar. Mi alma adora a Dios. Yo no le he hecho nada, pero no me quiere ver de pie. Yo no le he hecho nada, pero se ha levantado contra mí. Nuestro hermano, hay algo que tiene que despertarse en ti, y es la voluntad de Dios. ¿Sabe qué fue lo que puso a David a correr? Fue la voluntad de Dios. No fue Saúl. Saúl no era quien que iba a poner a David a correr. ¿Ustedes sabían eso? David tenía un corazón, amado, terrible. David daba para agarrar a Saúl y desbaratarlo con una mano y abrirle la boca y sacarle la lengua, porque se lo hacía a los leones. Ya ustedes me entendían por dónde voy. O sea que humanamente David no era quien le iba a correr a Saúl. Pero cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre, a veces tú tienes que salir corriendo para no pecar contra Dios. Y tú dices: Señor, ¿y es de verdad que tengo que salir corriendo? Sí, voy a salir corriendo, porque para fallarle a Dios mejor corro. Para fallarle a Dios mejor huyo. Para desagradar la voluntad de Dios mejor, amado, salgo volado. Pero no le fallo a mi Padre, ni me levanto contra uno de sus hijos, y mucho menos de sus ungidos. Porque Saúl estaba ungido. A veces hay ungidos que te van a poner a correr, pero no son ellos lo que está detrás de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le digo, amado, hay que cuidarse. Aunque Dios te haya ungido, cuídate, porque a veces hay gente que Dios lo unge y el diablo lo toma. Mi alma adora a Dios para hacerle guerra a otros que Dios acaba de ungir. Alaba. No te fíes de que yo estoy ungido. Aquí tenemos que estar en búsqueda permanente. Aquí tenemos que tapar brecha permanente. Hay gente que después que tienen una gloria, un pequeño poquito de gloria, tú ves que dejaron de ayunar, dejaron de orar, dejaron de intimar con Dios, se apartaron de la consagración. ¿Y qué pasó ahí? Se salen de la voluntad del Padre. Tú cantas bonito, Dios se está moviendo. Sigue caminando, pero sigue metiéndote en Dios, porque mientras más poder Dios te va dando, más fuerte tu batalla, más grande tu guerra y más brecha tú tienes que cerrar. A veces tú sientes que tú cargas una gloria pesada. A veces tú sientes que tú cargas un poder extraordinario y te fías de eso. Y ahí es donde viene el fracaso de los hombres de Dios, cuando creen que el don es quien va a despegarlo de esta tierra para llegar al Padre. Ay, 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 ay. Cuán equivocados estamos. El don simplemente es una manera de Dios manifestarse a través de ti en la tierra. Pero tu búsqueda y tu santidad y tu pureza delante de Dios es la que va a ayudar a que el Espíritu Santo te haga despegar de esta tierra y vaya a la presencia del Padre. Por eso no nos podemos fiar de los dones. Yo estoy predicando, voy a naciones, voy a pueblos, voy a ciudades, voy a países, viajo el mundo. ¿Y qué pasó con eso? Saúl se la creyó. Saúl dijo: yo soy el ungido, a mí nadie me puede tocar. Y sabe lo más fácil, amado, cuando Saúl mataba 1000, David mataba 10,000. Y
David, viendo todas estas cosas que había acontecido con él, se levanta un día de su cama y dice: me agrada. Ay, Dios mío, ¿cuántos se han levantado de esa manera de su cama? Amado, tú tienes que estar conectado para tú levantarse de esa manera de tu cama. Por eso dice la palabra que David era un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, porque David vivía conectado. Y su voluntad es que tú siempre estés conectado. La voluntad del Padre es que tú estés conectado. ¿Sabe qué? La mejor etapa para tú dar el todo es la etapa de la juventud. Hay gente que dice: no, porque es que yo estoy joven todavía, hay cosas que yo no. No. Aférrate a Cristo. Llénate de Cristo. Llénate de Dios. Mira, si tú puedes, mira, si, te voy a decir algo. Ojo, te voy a decir algo. Dame un segundito, te voy a decir algo. Esta es la etapa donde tú puedes irte de la presencia del Señor a cualquier hora. Quizás tú no estás trabajando. Tú no estás trabajando. Vete a la presencia de Dios. Vete a los altares. Métete en tu esquina, vétete en la esquina, busca a Dios. Va a llegar un momento donde tú vas a querer buscar a Dios de esa manera que tú lo buscabas ahora, y no vas a poder, porque llegan los compromisos, llegan las cosas que tú tienes que hacer que no te permiten hacerlo de la misma manera. Ojo, y cuando llegan esos momentos, llegan debilidades también consigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a dejar de hacer cosas que te mantenían conectado, van abriendo brecha en tu vida. Y por eso hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con esto. Porque para mantener la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que mantener una vida constante de búsqueda. Si hay algo que me impacta de Jesús, es que Jesús cada vuelta que daba, iba al monte a orar. Jesús cada vez que se movía, iba y se tiraba en aquel monte y oraba. Pero hay gente, gloria al Señor, que se mueven día y noche, dan y llevan, y nunca pueden tener un momento de irse a la presencia de Dios para decirle: Padre, aquí estoy, hágase tu voluntad. Nos estamos desgastando. El espíritu se está desgastando. Y Dios está demandando de ti de que te aferres a la voluntad de Él. Pero oiga bien, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que revela su carácter. La voluntad de Dios es lo que revela el propósito de Dios para nosotros. Y usted dirá: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su carácter? Todo esto lo que lleva es que su deseo es relacionarse siempre con sus hijos. El deseo del Padre es siempre relacionarse con sus hijos para poder aplicar el plan de salvación. Por eso le decía al principio, no es lo mismo mi deseo que su voluntad. Los deseos de nosotros siempre van a ir ¿cómo? Para nosotros. Los deseos del Padre son comunes. Fíjate, el que hace la voluntad del Padre, ¿en qué piensa? Tengo que salir a predicar, tengo que salir a hacer la voluntad de Dios, tengo que llevar la palabra a alguien que la necesite, tengo que ir a ver un enfermo. Porque el que hace la voluntad del Padre no busca su deseo para su conveniencia propia, no busca su beneficio, sino busca bendecir a otro. Ojo, cuando tú ves gente que están de altar en altares y están buscando lo suyo, hay peligro, porque no están haciendo la voluntad del Padre. Y hay gente que cuando oyen estas palabras se pone medio, porque no le gusta que le hablen la verdad. Pero te voy a decir algo: la palabra no tiene máscara. Y aunque muchos han querido envolver la palabra de Dios para buscar sus fuentes y hacer lo que a ellos les parezca, la palabra de Dios no tiene máscara. La palabra de Dios es clara y precisa. Y por eso el que entra en ella puede hacer su voluntad. En el libro de los Romanos 12, en su capítulo 12, versículo 2, dice que no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
¿Dónde están la gente que se están ahorillando, se están agradando, se están moldeando a este mundo? Todo el que se moldea a este mundo se aparta de la voluntad de Dios. Por eso Jesús nunca se moldeó a este mundo. Al contrario, dice la palabra que el mundo le aborrecía, porque las obras de ellos no compaginaban con la obra del Padre. Y como no coordinaban con las obras del Padre, Él tenía el cuchillo metido en ellos. Hay gente que tú no le va a agradar porque ellos no quieren hacer la voluntad del Padre. Hay otros que te van a querer cargar porque ellos quieren hacer la voluntad del Padre. Y todo el que quiera hacer la voluntad del Padre se va a asociar con gente que quieren hacer la voluntad del Padre. Por eso es que cuando llegan a la confraternidad de jóvenes, cuando llegan, gloria al Señor, a la sociedad de jóvenes, tú vas a ver los jóvenes que quieren buscar a Dios, que siempre van a estar ahí y van a estar pendientes qué es lo que hay que hacer. Y se acercan al presidente de la sociedad. Le dicen: dime qué tengo que hacer, dime cómo lo hago. Alabado sea el nombre del Señor, porque ellos quieren moldearse a la voluntad del Padre. Pero hay otro que dice: no, ¿qué es lo que se cree fulano? Él cree que el que manda más aquí. ¿Qué es lo que pasa? Cámbiame esa cara. Cámbiame esa cara y adore al Padre. Mi alma adora a Jesús. Porque esto no es asunto de que yo soy. Esto es asunto de que el Padre es el que hace su voluntad en nosotros. Aleluya. Y siempre va a ser perfecta. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que visualizar. Ya estoy en las etapas finales. Gloria al Señor. Escucha bien, hay algo que tenemos que visualizar. Y es cómo vamos a discernir la voluntad de Dios. Porque si yo te hablo de buscar y de hacer la voluntad del Padre, yo tengo que decirte cómo tú puedes discernir la voluntad de Dios. Porque quizás tú tengas en tu mente un viaje de pensamientos, de deseos, y tú no sabes si eso está alineado a la voluntad del Padre o si son tus propios deseos. Hay algo que Jesús nos dejó como parte esencial para poder visualizar todos estos puntos, y fue la oración. ¿Dónde está la gente de oración de aquí? Levante la mano, que aquí hay gente de oración. Aleluya. Le voy a decir algo: el que no ora está desconectado del Padre. Mi alma adora al Padre. Amado, mira, si tú no has visto la gloria de Dios, es porque tú no estás orando. Amado, cuando tú comienzas a orar, tu vida cambia. Cuando tú comienzas a conectarte con el Padre, tú das un giro. Cuando tú comienzas a hablar con el Padre, tú sales así por la calle, tú no quieres ni pisar la tierra. Mi alma adora al Padre, porque tú sientes que te va a contaminar, porque la presencia que tú cargas es tan grande que tú dices: Dios mío, ¿a dónde tengo que pisar? Hay gente que sale por la calle, pero te lo digo por mi propio, gloria al Señor, experiencia, y tú sales hablando solo y la gente: pero ¿con quién es que está hablando? Tú estás hablando con el Padre. Mi alma adora al Señor. Yo recuerdo que en unos años, gloria a Dios, cuando yo trabajaba anteriormente para empresa extra, todavía no estaba montado ni nada. Yo tenía que bajar desde el metro, bajaba todo el 9 hasta el 9:30, y yo salía de mi lugar de trabajo y salía hablando con Dios. Llegaba al metro, salía del metro y salía hablando con Dios. Amado, parece locura. Y mientras yo iba caminando para mi casa, Dios me iba revelando, amado, cosas extraordinarias. Y yo decía: Señor, pero ¿y por qué tú usas estos momenticos? Y así mismo, amado, literal, escuché cuando Él me dijo: esos son los momenticos donde tú te conectas conmigo, sin importar cuál sea tu movimiento, tú estás conectado conmigo. Ojo. Y mira que allá en el trabajo, después que yo almorzaba, yo salía de mi hora de almuerzo y me iba y daba un culto con un viaje de cristianos que aparecieron allá también en la empresa, que también adoraban a Dios, buscaban a Dios. Y yo les dije: ven acá, pero aquí hay gente que tienen a Dios, aquí hay gente que buscan a Dios. ¿Qué ustedes hacen después de comida? Yo nada, pues vamos para acá arriba, ven. ¿Y tú qué haces después de comida? No, nada, vamos para acá arriba, ven. Y así, amado, agarré un grupo como de 10 gente y lo subí allá arriba al Mirador Sur al mediodía.
Y ahí parecíamos unos locos adorando a Dios. Mi alma adora al Padre y orando al Señor, amado. Y cuando bajábamos de ahí, bajábamos para el trabajo, llegábamos, hermano, con una unción, con una gloria, que hasta los jefes decían: oye, pero ¿qué es lo que ustedes tienen? Mi alma adora al Padre, porque cuando tú te conectas con el Padre, la gente tiene que verlo. Por eso decían: ¿qué es lo que tiene Jesús? ¿Qué es lo que tiene ese hombre? Que cuando él pasa, todo se transforma. Ese hombre no estaba conectado en la tierra, ese hombre estaba conectado con el cielo, haciendo la voluntad del Padre. Y quizás para muchos esto sea locura, pero te voy a decir algo. Yo empecé con 3 personas, y cuando salí de ese lugar, habían más de 20 gente que subían ahí a adorar a Dios, tanto de la empresa como fuera de la empresa. Gente que iban pasando: varón, ore por mí. Y ahí se quedaban y decían: ¿cuáles son los días que estamos aquí todos los días? Y ahí comenzaban a llegar gente, amado, a adorar a Dios. Mira, yo no tenía bandera. Ahí llegaban católicos, ahí llegaban testigos de Jehová, ahí llegaban adventistas, ahí llegaban de toda la denominación. Y yo les decía: ven para acá, siéntate ahí, que aquí tú vas a recibir a Dios. Aquí vamos a hablar de Dios, no importa de dónde tú seas. Aquí lo que importa es lo que tú vas a recibir. El hombre de Dios no anda ni que buscando que lo que el hombre de Dios lo que tiene que dar lo que tiene. Y si lo están recibiendo es porque Dios está obrando. Ahora, tú lo que no puedes estar recibiendo lo que mucha gente da, porque tú sabes que no te conviene. Pero si tú tienes el discernimiento, tú tienes que llevar a la gente lo que tú tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes, joven? ¿Qué es lo que hay en ti? En ti está la llama, en ti está la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que tú salgas a hablarle a la gente de su principio, que tú salgas a decirle al mundo que Cristo viene, que tú salgas a decirle al mundo que estamos en tiempos finales. Hey, ojo, hay gente que no quieren hablar de esto. Ya se apagó el hablar de que Cristo viene. ¿Por qué? Porque el hombre está muy cómodo en sus andanzas. El hombre está muy cómodo haciendo su deseo y su voluntad. Y mucho, como dice la palabra, se le ha apagado el fuego de Cristo en su corazón. Y yo vengo en esta noche a decirte: no deje que se apague la voluntad de Dios en tu vida. No deje de hablar de Cristo. No deje de hacer su voluntad. No deje de llevarle la palabra a alguien. Mira, no importa la condición en la que tú estés, llévale siempre la palabra a alguien. A alguien agarra por la mañana y dile: mira, Cristo te ama. Quiero hacer una oración por ti. ¿Me lo permite? Sí, pues vamos a orar por ti. Aleluya. Y mira, cada vez que tú hagas esto, mi alma adora a Dios. En ti se va a despertar una gloria. ¿Sabe por qué el ministerio de Jesús fue el ministerio más grande, con 3 años sobre la tierra? Hoy en día nosotros lo estamos todavía disfrutando. Te voy a decir por qué. Jesús salía y era hablando de sus padres. Llegaba y era hablando de sus padres. Jesús nunca se cansó de hablar de su Padre. Jesús nunca se cansó de hablar del reino. Alabado sea el nombre del Señor. No hay otro mensaje, no hay otra palabra, no hay otra cosa que tengamos que mencionar más que el reino de Dios, más que la presencia de Dios, más que buscar a Dios. Hay gente que quiere cambiar los mensajes, amado, pero aquí no hay más nada que predicar más que Cristo es la solución del mundo y que su voluntad es agradable y perfecta sobre la faz de la tierra. Decir algo: si yo te predico y vengo a contarte de en cuántos aviones yo me he montado y vengo a decirte en cuántos países yo he andado, ¿en qué te edifica eso? Ahora, cuando yo te digo lo que Dios ha hecho conmigo, cómo Dios me ha transformado, los cambios que Dios ha hecho en mí, ¿qué hace eso en ti? Te afirma tu fe, eso activa tu fe, eso te levanta, eso te lleva a lugares donde tú realmente quieres buscar a Dios. Por eso es que el principio de la palabra de Dios es hablar de Cristo, no de nosotros. Por eso siempre cuando llego a un lugar, usted ve, amado, que llego tranquilito, porque no me gusta hacer mucho ruido. En la presencia de Dios no se hace ruido. En la presencia de Dios tú eres un portador que ya da la palabra que Dios quiere que tú des y te callas. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque tú me veas gozándome ahí atrás, aunque me veas brincando, porque cuando esa gloria vibra, amado, cuando esa presencia de Dios se mueve, no hay forma que yo no sé cómo hay evangélicos que pueden sentir la gloria de Dios y están tranquilos, pero cuando la gloria de Dios se mete en una casa, es la palabra que todo tiembla. A la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios se mueven las estrellas, el cielo y todo lo que habita.
Segundo, estudiando la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, vamos a encontrar la respuesta a esto, donde dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Alguien lo ha leído? Y lumbrera a mi camino. Ahí tú entiendes que el discernimiento, el alumbramiento, la luz viene cuando tú estudias la palabra. Tercero, buscando consejos sabios y espirituales, no carnales. Ojo, despégate de los carnales. Hay mucha gente carnales que lo que quieren es matar tu fe. Mucha gente carnales que lo que quieren es tumbarte el chi espiritual. Y ojo con esto, está entrando dentro de la iglesia. Hay muchos hombres que quieren apagar el fuego de Dios y quieren apagar la presencia de Dios con conceptos, con ideología. Pero no deje que nadie te mate tu espíritu. No deje que nadie mate tu fe. Mira, que te moche en la cabeza, pero no desvíe tu fe. Aleluya. Ay, Dios mío. Moriré cantando que mi Dios es real. Aunque yo no lo vea llegar, pero moriré con la certeza y con la esperanza de que mi Dios vive. Porque ahora hay una mezcla entre el cristiano y otras cosas raras por ahí que no sé. Y hay mucha gente que piensa que el chi le van a poner, es un chi que le van a poner y que es el sello. Porque es una cosa rara que te van a... Mira, lo primero que va a hacer el enemigo es cambiar tu pensamiento, tu ideología cristiana, para que tú dejes de buscar a Dios, para que tú no veas la gloria de Dios, para que tú te seques, para que tú te vuelvas un hueso seco, para que tú no respires a Dios, para que se muera en ti la fe. Pastor, lo que quieren es matar la fe, para que tú no salgas a predicar de Cristo, para que te dé vergüenza hablar del a Dios. Voy a hablar con gente aquí para que le dé vergüenza hablar del evangelio. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer como hacían los primeros cristianos. Aunque me moche en la cabeza, moriré cantando que mi Dios es real. Moriré diciendo que por encima de toda la tierra mi Dios vive. Por encima del mundo hay un Dios que es real. Hay un Dios que salva. Hay un Dios que sana. Hay un Dios que liberta. Y hay un Cristo que viene. Para finalizar, hay una paz que va a entrar a tu vida cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios. Hay una serenidad que va a entrar a tu vida cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios. Te va a llamar el banco y tú sin un peso, y tú vas a decir: si te da la gana, llévate lo que tú quieras, pero mi paz no me la va a quitar. Te van a llamar y te van a decir: se está muriendo tu familiar. Y tú le vas a decir: si es la voluntad de Dios, que se muera. Pero si no es la voluntad de Dios, no se va a morir. Mi alma adora a Dios. ¿Tú sabes lo que es creer en Dios? A mí tenían, yo creo que tenían más de 4 días llamándome por un familiar. Está interno. Lo internaron. Ay, padre, ¿qué hago? Tranquilo. Dios está orando, yo estoy aquí orando. Mira, espérate, que mira, ya la metieron a UCI. Yo, tranquilo, que Dios tiene el control mío. Y desesperado, mira, pero que ya solamente estaba ahí un soplito. Yo, tranquilo, mijo. Yo ni soy médico, alaba. Ni soy Dios tampoco. Si se va a morir, aunque yo llegue, se va a morir. Porque la voluntad de Dios, cuando Él la hace por encima de la voluntad de los hombres. Alguien diga amén. La voluntad de Dios se muestra por encima de la tierra. Y allí me uní en la iglesia y comencé a orar. Al otro día suena el celular. Me mandan un mensaje: mira, ya está mejor. Y yo, ¿cómo?
Ya la sacan de UCI. ¿Cómo? Es que al Dios que yo le creo es un Dios de poder. No de boca, no de palabra. Un Dios de hecho. El Dios que yo le sirvo es un Dios que sabe desarraigar la enfermedad y enviarla al infierno. Es el Dios que sabe sacar de la vida todo lo que no le pertenece a Él y romperlo. Al Dios que yo le sirvo es el que quiebra a la gente. Al Dios que yo le sirvo es el que habla. El Dios que yo le sirvo es el que sabe lo que tú estás pensando, que tú crees que Dios no lo sabe, y que tú crees que el que está hablando no lo sabe. Ya Dios se la reveló. Y que muchas veces tú dices, pero Señor, ¿y es de verdad que tú hablas así? Sí, ese es mi Dios. Él habla así. Él ministra. Él confirma. Y Él saca del hombre lo que el hombre cree que no puede ver. Y te dice, yo estoy aquí. Yo vi todo. Y yo soy el que estoy contigo. Señor, pero mira, ese hombre no me vio llorando. Ese hombre ni pensó nunca que yo estaba pasando por ese problema. Pero ya Dios lo vio. Y el que lo vio te está diciendo, ten paz y ten confianza, porque el que comenzó la obra la vas a terminar. El que comenzó la obra la va a terminar. Y eso no es para muerte, sino para ver su gloria. ¿Alguien le está creyendo a Dios? ¿Alguien le está creyendo a Dios? Porque cuando Dios ve el interior, Él no está mirando lo que nosotros vemos. Él está viendo lo que nosotros no vemos. Y de allá de lo que nosotros no vemos, Él saca y nos hace ver lo que Él ve. Señor, ya no aguanto más, pero quiero que se haga tu voluntad. Él la va a hacer, su voluntad. Pero su voluntad te va a hacer llorar. Su voluntad te vas a quebrar. Su voluntad te va a hacer desmayar. Y alguien tendrá que abrazarte rápidamente y decirte, no temas porque yo estoy contigo. Porque dice la palabra que esto es locura lo que se pierde. Y cuando tú comienzas el camino, mucha gente va a decir, pero esta tipa se está volviendo loca. ¿Y qué es lo que tiene ahora en la cabeza? ¿Qué chi fue que se le metió? El chi del evangélico loco. Sí, pero es el chi que te va a bendecir. Y el chi que Dios quiere que tú tengas puesto sobre tu vida. Póngase sobre su pie en esta hora. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Mi alma adora a Dios. ¿Dónde está la hermanita que estaba adorando ahorita? Si me puede ayudar, venga por aquí, hermana. Gloria al Señor. Hay una alabanza que usted estaba adorando al Señor, que mientras usted la cantaba, los aires se despejaban y el cielo abría. Y es una alabanza que decía, algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. Si hay algo que me gusta y me impacta de mi Padre, es que cuando Dios comienza a obrar, Dios no deja nada por mitad. Dios no es mediocre. Lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. La obra que Él empezó en tu vida, Él la vas a terminar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque Dios no es mentiroso. Donde está el Espíritu de Dios. Mira, yo voy a desatar una palabra en esta noche. Algo está pasando.
Aleluya. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú comiences a decirle: Señor, lléname. Dile: Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname. Oh. Necesito que me llene. Algo está pasando. Súbele. Los cielos están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios se van. Se van. No hay enfermedad. Se van. No hay cautividad. Padre. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Sanidad. Ahí hay libertad. Ahora comienzo a desatar una palabra. Está pasando. Una palabra de sanidad sobre tu vida. Están abriendo. Ángeles están captando. Y los demonios están huyendo. Da un poquito. No hay Oye bien. enfermedad. Vamos a hacer algo. No hay cautividad. El que está enfermo, ¿Dónde está el Espíritu de Dios? usted va a declarar esa palabra en esta noche. Y va a decir: estoy sano. Gracias porque me sanaste. Diga: gracias porque me sanaste. Póngase donde usted tenía la dolencia, donde tenía el problema, y dígale en esta hora: gracias, Señor, porque me sanaste. Y los demonios están huyendo. Póngase donde tiene la dolencia, No hay cautividad. y tú vas a conocer el Dios de milagro. ¿Dónde está el Espíritu? Vas a conocer el Dios que sana. Ahí hay Padre, en esta noche libertad. comienza a sacar de los cuerpos toda enfermedad oculta. Hey, Padre, toda enfermedad de la tiniebla, Ángeles están cantando. enfermedad naturales, enfermedad enviada, en esta noche la sacamos en el nombre de Jesús. No hay cautividad. Suelta los cuerpos en esta hora. ¿Dónde está Hey. el Espíritu de Dios? Todo cáncer, Ahí hay libertad. todos tumores, Algo está pasando. se va en el nombre de Jesús. Los cielos se están abriendo. Todo problema hepático, todos problemas renales, se va. Ahora comienza a poner pulmón de nuevo, riñón de nuevo. Ay, Dios mío, ¿a quién le dijeron que tenía problemas en los riñones? Se fue toda la infección, se fue la infección. Se fue la infección en esta hora. Se fue la infección. Algo está Aleluya. pasando. Se fue la infección en esta Se hora. están abriendo. Ángeles están cantando. Todo problema cardíaco, Y los demonios están todo problema cardíaco se va ahora en el nombre de Jesús. No hay enfermedad. No hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Todo corazón agrandado, Algo está pasando. todo espíritu Cielos están de la tiniebla, en esta hora suelta los cuerpos en el nombre de Jesús. Y los demonios están huyendo. Todas enviaciones que han conectado con tu vida, todas enviaciones de antepasado que han querido tomarte, se va en el nombre de Jesús. El que no tiene parte, no tiene suerte, se cae, se cae. En esta hora se cae en el nombre de Jesús. Se cae ahora en el nombre de Jesús. Se va por el suelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí hay libertad. Es que, ay, 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 ay. Ahí hay libertad. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Toda desviación de la columna se va en el nombre de Jesús. Viene de Dios, lo hecho fuera, lo hecho fuera, todo lo que no viene de Dios, lo hecho fuera, Se va. lo Ahora. fuera, Ahora. lo hecho fuera, Ahora. En el nombre de Jesús. 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 Y yo lo veo.
con algo aquí. Una hermana, gloria al Señor. Padre, gracias, Señor. Venga por aquí, hermano. Pase por aquí. Padre, gracias, Señor. Necesito una hermana, por favor, que me abrace esta hermana. Aleluya. Una hermana que me abrace esta hermana. Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias, Señor Jesús. Padre, todo hueso seco cogen vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Todo hueso seco van a coger vida en esta noche. Padre, un antes y un después en este lugar. Jóvenes que van a comenzar a hablar de la grandeza de Dios. Gente que van a comenzar a hablar de la presencia de Dios. Gente que va a caminar en otra dimensión de Dios. Porque van a ver el poder y la autoridad del Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Todo yugo se quiebra, huesos secos resucitarán. Cuando Yeshua llega, disipan las tinieblas. Todo yugo se quiebra, huesos secos resucitarán. Cuando Yeshua llega, disipan las tinieblas. Todo yugo se quiebra, huesos secos. Que ruja el león y que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, que ruja el león y que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, que ruja el león y que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, el descendiente de David, el hombre más notable. Yo tengo el control de la mi Señor. justicia. No tema más, porque nada va a pasar. El descendiente de David, el hombre Nada más va a pasar. notable. Yo soy el que habla. Yo soy el que hablé. Hijo de Mi la nombre iniquidad. se escuchará. El descendiente de David, Ay, Dios el mío. hombre más notable. Ay, Dios mío, alguien que está conectado con el Padre. Alguien que sabe que Dios es real. Se va toda dolencia. Se va toda dolencia. Se quebranta todo yugo de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús. 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 Que ruja el león, Que la tierra se estremezca. Espíritu Santo de Dios. Y ante la majestad de Jesús, Recibe la gloria, Padre. que ruja el león, que la tierra se estremezca. Y ante la majestad de Jesús, y estoy rodeado, rodeado, rodeado de una gloria que no veo, no veo, no Y el mundo veo. verá mi gloria Si a mira través de que ti. yo Oh, Santo. te siento, Porque te yo siento,
sea quien Él es Dios. Conozco tu corazón. Dice Jehová. Y no puedo y Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma. El que te ve cantando, escúchame bien, vamos un poquito. El que te ve cantando se está gozando lo que tú estás cantando, pero no ha visto el proceso. No ha visto el proceso por el cual yo te he tenido que pasar para que esa voz salga desde lo profundo del corazón. Hay gente que está viendo el ministerio, pero no sabe lo que está detrás del ministerio. Hay gente que está viendo el ministerio, pero no te han visto las veces que tú has querido soltar la toalla. Que tú le has dicho al Padre: voy a abandonar, ya no puedo más. Yo te alabo, yo te busco, pero no veo la transformación. Yo busco, pero no veo nada. Dice Jehová: aunque tú no veas nada, yo estoy obrando. Y te dice el Señor: levanta tu voz, mira, levanta tu voz, porque cuando tú adoras, el cielo se mueve. Cuando tú adoras, los diablos se estremecen. Cuando tú adoras, los altares tiemblan. Espíritu Santo de Dios, liberta, Padre, en esta hora. Liberta, Señor, en esta hora. Ven ahí. Liberta ahora, Padre. Ahora, Padre, soy. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Toda rebelión de la tiniebla, en esta hora abandona los cuerpos. En el nombre de Jesús. Ay. Abandona los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. No veo. Y sin mirarte yo te siento. Y no puedo de ti escapar. Y Él es el Santo, montado en su caballo blanco, comanda el ejército del cielo de ángeles. Señor, en el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Comanda el ejército del cielo de ángeles. El Santo, montado en su caballo blanco, comanda. Bájame un poquito. Por favor, me cierren esa puerta. El que va a entrar, entra. El que va a salir, salga. Pero me cierren esa puerta en el nombre de Jesús. Mi alma adora al Padre. Amado, hay gente que piensa que el evangelio es una chercha, que el evangelio es un juego. Y Dios es real. La presencia de Dios es real.